Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿qué plantea hacer el Gobierno para luchar contra la precariedad? Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, el Gobierno trabaja cada día para que en España se cree empleo y mejor empleo de calidad. Le decía a su compañera que hoy en España se crean 2.100 empleos al día, algo que no ocurría cuando llegamos al Gobierno, que se destruían 1.500 empleos cada día. Hemos recuperado la mitad del empleo destruido por la crisis y nos queda mucho camino por recorrer. Pero también le quiero decir una cosa. Hoy en España 3 de cada 4 personas que trabajan tienen un empleo indefinido, el 75%, 7 puntos más que al inicio de la crisis. Aspiramos a seguir aumentando esa cifra de estabilidad del empleo entre todos, también en el diálogo social. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Garzón. Sí, señora ministra, yo creo que no es necesario que nos engañemos ni que torturemos las estadísticas. Todos vivimos en nuestra realidad, en nuestros barrios, con nuestros vecinos, amigos, nuestras propias vidas. La reforma laboral que aprobó el Partido Popular no era una reforma para crear empleo, era una reforma para desguazar el empleo existente, era una reforma para que la precariedad pudiera extenderse y lo ha conseguido. Solo hay que atender a los datos. Solo esos datos de lo que hoy está sucediendo. Hoy casi 1 de cada 2 españoles cobra menos o ingresa menos de 900 euros. Casi 1 de cada 3 españoles ingresa menos de 300 euros. Y, señora ministra, yo no le hablo de números, yo no le quiero hablar de abstracciones, le hablo de vidas. Me imagino que usted es consciente de que es imposible formar y sostener una familia con 300 euros al mes. Es imposible pagar los pañales, es imposible pagar los libros de texto, es imposible siquiera poder pagar las tasas crecientes en la universidad. Usted puede intentarlo, verá cómo no lo consigue, verá cómo los proyectos de vida se están quebrando por las políticas que ustedes están aplicando. Solo hay que darse cuenta de lo difícil que es para tanta gente, cómo crecen los gastos, cómo crecen los precios, los medicamentos, los bienes fundamentales para poder vivir y la incapacidad con unos ingresos menguantes para sostenerlos. No es una cuestión meramente laboral, es una cuestión que se extiende a todo. Usted podrá imaginar lo que significa ir a un supermercado y tener que comprar las marcas más baratas, la comida más grasienta, la comida más nociva. Usted ha sido durante un tiempo ministra de Sanidad, entenderá de qué le estoy hablando. Y usted sabrá también que en nuestro país, ahora mismo, es fácil distinguir a un crío, un chaval, una chavala de clase popular de una de clase alta. Solo hay que mirarle los dientes, porque la familia no tiene capacidad para pagar las ortodoncias y todo lo que no está cubierto por la Seguridad Social, porque está ingresando 300 euros al mes si tiene suerte, porque es 1 de cada 3. Yo no le digo esto por abundar en datos conocidos. Se lo digo porque ustedes tienen a bien muchas veces entenderse y verse a sí mismos como tecnócratas, como técnicos. Pero ustedes, cuando aprueban leyes, provocan estos efectos en la realidad. Cuando pulsan esos botones, cuando aprueban reformas laborales, producen que la mayoría social se encuentre empobrecida y en circunstancias en las que es imposible, sencillamente, vivir. Sus reformas recortan salarios y recortan vidas. Señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Garzón, yo le pido rigor a la hora de hablar en esta Cámara. Mire, en España el salario mínimo es de 655 euros. Nadie cobra por debajo de ese salario en España porque sería ilegal. Y yo le invito, si es así, a denunciarlo. A lo que usted se refiere, tranquilidad, tranquilidad. Salario mínimo interprofesional, 8 horas al día, 40 horas a la semana. Nadie cobra menos de 655. Les ruego que guarden silencio porque debemos escuchar a quien está en el uso de la palabra y espero no tenerlo que repetir una vez más, especialmente en todo momento, pero especialmente en las preguntas. Y, por favor, les ruego que, si no es así, abandonen el salón de plenos. Continúe, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Le decía que en España un trabajador que trabaje a jornada completa cobra como mínimo el salario mínimo interprofesional, que son 655 euros. Si alguien ingresa 300 euros al mes es porque tiene ingresos tributarios, trabaja
solo algunos días al mes o tiene ingresos o rentas por esa cantidad. Por tanto, yo pido rigor para que no confundamos las encuestas de salarios con las encuestas de ingresos tributarios, que es a la que usted se está refiriendo en su intervención. En segundo lugar, este Gobierno y cualquier diputado de esta Cámara quiere que en España cada día haya más y mejores empleos, mejores salarios y empresas cada día más competitivas. Y, por supuesto, el Gobierno, señoría, le digo más, los salarios en España no los fija el Gobierno por Real Decreto, se deciden en la negociación colectiva entre empresas y trabajadores. Y yo le pido respeto a la negociación colectiva. Mire, están negociando los interlocutores sociales nuevas subidas salariales para el año próximo y espero que sigan respondiendo a la competitividad de las empresas y también a la creación de empleo en España, porque necesitamos seguir creando. Muchas gracias, señora ministra. Pregunta del diputado. Gracias, señora presidenta. Señor ministro Montoro, hemos venido conociendo en las últimas semanas, en los últimos días, diferentes rumores y declaraciones contradictorias, así que aprovechando que se estrena en el control parlamentario esta legislatura, que nos ha costado en esta Cámara, me gustaría preguntarle si es verdad que el Gobierno plantea la reducción del techo de gasto por importe de 3.000 millones, de al menos 3.000 millones de euros. Gracias. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Errejón, también me parece efectivamente muy útil, muy apropiada la pregunta que me formula y es sencilla de responder, aunque siempre esto de las cifras ya sabe que no es fácil en términos parlamentarios, pero verá. En relación con el crédito inicial del presupuesto de 2016, el Gobierno aprobó la no disponibilidad de 2.000 millones de euros en este ejercicio 2016. Por tanto, 2.000 millones que no gastamos, que ahorramos. Después decidimos cerrar ese presupuesto a mitad de año, con lo cual ahorramos otros 1.000 millones más. Y junto al ahorro procedente de los intereses de la deuda pública, que afortunadamente estamos consiguiendo en nuestro país, ya suman 5.000 millones más. Por tanto, el crédito inicial del presupuesto 2016 hemos ahorrado sin reducir prestaciones sociales, sin afectar al gasto social, 5.000 millones. Por tanto, ese 5.000 millones menos debe ser el punto de partida para hacer el límite de gasto del Estado en este ejercicio nuevo que empezamos, porque lo hemos ahorrado y necesitamos seguir ahorrándolo cara al futuro para cumplir ese objetivo de déficit. Señor Errejón, también mostrarle la mejor disposición para que podamos hablarlo en términos también de negociación con su grupo político sobre el proyecto de presupuestos para el año próximo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Errejón. Gracias por la explicación, señor ministro. Me surge entonces una segunda pregunta, que es ¿cuál es el objetivo de su política fiscal? Si es que hay algún objetivo. Le hemos visto durante los últimos 5 años regular y desregular, enmendar sus propias chapuzas, dar pasos y después deshacerlos. Lo hemos visto con el impuesto de sociedades, convertido en un queso gruyère para que las grandes empresas de nuestro país paguen mucho menos o no paguen, al revés que hacen sus socios europeos. Estamos, como usted sabe, 7 puntos por debajo de la media de recaudación fiscal de los países de nuestro entorno. Y le vemos ahora corregir la propia reforma que usted hizo. Lo hemos visto con la amnistía fiscal, que avergonzó a todos los españoles, haciendo que algunos de quienes no habían contribuido con el esfuerzo nacional cotizaran al 3%, cuando una barra de pan cotiza al 4%, y aún así ustedes recaudaron la mitad de sus propias previsiones. Lo hemos visto, en fin, con sus cuentas de la lechera, con unas cuentas presupuestarias diseñadas para llegar a las elecciones con una cara limpia, que incluso las autoridades europeas le han dicho que no eran verdad, que ustedes falsearon las cuentas o las hicieron mal y que les están esperando para los más de 5.500 millones de euros que ustedes le prometieron en recortes. Mi pregunta, por tanto, como le digo, es si hay algún objetivo en su política fiscal más allá de un juego permanente con los números que tiene que ver con ir enmendando sus propias chapuzas, que tiene que ver con una fuga con respecto a sus propios pufos.
Una advertencia o una recomendación parlamentaria, si me lo permite, y una aseveración. La recomendación parlamentaria es que trate mejor a sus socios de investidura, porque corrigiéndoles continuamente les deja en una permanente mala posición y así le van a durar muy poquito. Y la aseveración es que las cosas se pueden hacer de otra forma. La propia AIREF ha dicho de manera muy clara que los recortes impiden el crecimiento. Incluso la OCDE ha dicho que los recortes van contra el crecimiento. Ustedes hablan de un techo de gasto, nosotros le queremos hablar de un suelo de ingresos. Inviertan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errejón. Señor Errejón, muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Errejón, por las recomendaciones sobre cómo tratar a socios en el Parlamento. Es decir, muchas gracias. También trasladarle que si ustedes mantuvieran la palabra dada, cada vez que se negocia, se adquiriría más seriedad y más rigor las propias negociaciones políticas que se hagan a través de las relaciones con el Gobierno. Me refiero también en el ámbito municipal, me refiero en todos los ámbitos, ¿no? Pero no son los miembros de Podemos los que mejor se caracterizan a la hora de mantener su palabra, ¿eh? Y, por tanto, eso es lo que le quería decir también. Y la política fiscal sirve para dos cosas, para financiar correctamente los servicios públicos y para promover la creación de empleo en España. Eso es lo que estamos consiguiendo con esta política fiscal, que tengamos servicios públicos a nivel de país desarrollado, como afortunadamente es España, y que cada vez más españoles tengan más oportunidades de trabajo. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta del diputado don Juan Bravo Baena del Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz del Grupo Parlamentario Ciudadanos al señor presidente. Adelante, señor Rivera. Gracias, presidenta. Presidente del Gobierno, la semana que viene presentaremos en esta Cámara la primera ley de Ciudadanos, la Ley de Medidas Urgentes para los Autónomos. 3,5 millones de españoles van a ver cómo nos preocupamos en la primera ley que presenta Ciudadanos en esta Cámara de los trabajadores autónomos. Y yo le quiero agradecer también que el Gobierno vaya a apoyar esa ley, como usted se ha comprometido, para que salga adelante y para que reformemos de arriba abajo el régimen de los trabajadores autónomos. Un primer paso, sin duda, para los emprendedores de este país. Pero yo quería preguntarle hoy, precisamente, por los trabajadores por cuenta ajena, por los trabajadores que sufren esos 4 millones de parados en España, 7 millones de trabajadores que van a trabajar cada día y son pobres, que no llegan a final de mes, y, pues, en definitiva, por el principal problema de España, que no es solo el paro, que también, sino la precariedad. Señor Rajoy, ¿sabe usted que el 14 de septiembre de 2016 hubo unas resoluciones importantes en las sentencias europeas en las que nos enmendaban a los españoles y al sistema laboral español de arriba abajo y nos decían que no podía haber diferencia entre trabajadores fijos y temporales en la indemnización? Señor Rajoy, yo le pregunto, ¿qué va a hacer el Gobierno de España de manera urgente para adaptarse a la legislación europea y cumplir esas sentencias y proteger los derechos de los trabajadores temporales en nuestro país? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Rivera. Efectivamente, nosotros vamos a apoyar el planteamiento que ustedes han hecho. Sin duda alguna es una de las grandes preocupaciones la situación de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, porque en pequeñas y medianas empresas y con trabajadores autónomos pues trabajan prácticamente el 80% de los trabajadores por cuenta ajena de nuestro país. Me pregunta ahora por los trabajadores por cuenta ajena y en concreto por un asunto muy puntual, que es la reciente resolución del Tribunal Europeo. Lo que hemos hecho es crear un grupo de trabajo en el que han nombrado tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales sus representantes para ver cómo vamos a aplicar en España esa sentencia y para ver si es preciso modificar alguna ley a los efectos de que las cosas se hagan de acuerdo con la sentencia de la manera más razonablemente posible para todos los trabajadores por cuenta ajena. Gracias. Muchas gracias. Señor Rivera. Gracias. Mire, presidente, dice esa sentencia que la situación de precariedad de los trabajadores temporales no puede ser permanente. Es decir, uno de los casos es una trabajadora en un hospital de Madrid que encadenó 8 contratos temporales seguidos. Curiosamente, quien más precariza el empleo en España es la Administración pública, y no puede ser. No podemos tener gente encadenando contratos temporales uno tras otro con incertidumbre. La media de los contratos en España está en 54 días, señor Rajoy.
¿Qué futuro tiene una familia, una persona con un trabajo de 54 días, encadenando contratos uno tras otro sin ningún futuro? Lo que le planteo, señor Rajoy, es una reforma de arriba abajo. Y una reforma que no parchee la situación. La reforma que usted hizo es un parche a la situación. Yo le planteo que hagamos una reforma global, una reforma, en definitiva, que acabe con estos datos. Mire, somos campeones de Europa en la tasa de desempleo. España está a la cabeza junto a Grecia y con Polonia en precariedad. Señor Rajoy, yo no me quiero conformar con ser campeón de Europa de paro ni de precariedad. Y le pido, por favor, que de manera urgente abordemos conjuntamente la reforma del mercado laboral, porque ni el PSOE ni el PP en los últimos 30 años han sido capaces. Ha sido un auténtico fracaso nuestro modelo y creo que ha llegado el momento de modernizar el sistema laboral español. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Rivera. Yo no pretendo poner ningún parche. Yo lo que pretendo es que las decisiones que se adopten por parte del Gobierno y de esta Cámara estén lo más justificadas posibles. Y por eso me pareció lo más sensato y razonable encargar a un grupo de personas, designados no por mí, sino por distintas organizaciones empresariales y sindicales, para que nos hagan un planteamiento tanto al Gobierno como, si quieren, a esta Cámara para resolver este asunto y dar una solución a la sentencia del Tribunal Europeo. Por otra parte, usted no quiere ser campeón de paro ni de precariedad y yo tampoco. Buena prueba de ello es que el objetivo fundamental durante la pasada legislatura del Gobierno que presidí fue crear empleo. Y buena prueba de ello es que cuando me subí en esta Cámara y me sometí a la investidura dije que el objetivo más importante para los próximos 4 años también es crear empleo. Y buena prueba de ello es que después de 5 años de recesión y destrucción continuada de empleo en España le hemos dado la vuelta a la situación con las políticas que hemos llevado a cabo y hoy ya llevamos 3 años de aumento constante del empleo en nuestro país. ¿Que queda mucho por hacer? Sin duda alguna. En eso estoy de acuerdo con usted. Pero tiene usted que reconocer que algunas cosas se han hecho. Por ejemplo, el año 2015, según la EPA publicada en su momento, ha sido el año en que se ha creado más empleo en España en la serie histórica. Bueno, ese es un dato positivo. Vamos en la buena dirección, vamos a continuar trabajando todos juntos y vamos a intentar conseguir el objetivo que, por otra parte, es común, que haya más empleo en España y terminemos pronto con la precariedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta dirigida al señor